revisar la situación de Medio Oriente junto a nuestra compañera Soledad Agüero. Muy buenas tardes, Sole. Sole, ¿qué tal? Porque han pasado varias cosas desde la noche del domingo hasta ahora, porque ya estamos en el tercer día consecutivo de ataques de un conflicto que ya se está convirtiendo en un conflicto regional. Ya vamos a explicar por qué. Hubo también ataques de parte de Hezbollah, de la milicia libanesa Hezbollah, desde el Líbano hacia Israel. Israel después respondió, pero lo que acabamos de ver es el momento en que un avión, un caza F-15 de Estados Unidos, fue derribado por error por las fuerzas de defensa aérea de Kuwait, uno de los países en los que Estados Unidos tiene bases militares, que fue atacada por Irán durante el fin de semana. Pero esto que vemos aquí ya lo han descrito como algo producto del fuego amigo, podríamos decir, porque es algo que ya se confirma de parte de Estados Unidos. El Comando Central de Estados Unidos confirmó que fueron las defensas aéreas de Kuwait quienes derribaron por error 3 aviones, y ahí veíamos el momento en que uno de los tripulantes que estaba dentro de ese avión terminó cayendo en paracaídas. Todos fueron eyectados de manera segura, ¿no? Los pudieron rescatar a tiempo, están ahora en condición estable, según lo que se ha comentado, en un incidente que Kuwait reconoció después. Publicaron un comunicado donde dicen que se desconocen las causas de ese accidente, pero que es algo que se está investigando, en momentos además en que de parte de Irán han continuado los ataques hacia países del Golfo, donde hay presencia de bases militares de Estados Unidos. Hay una nueva oleada de ataques con misiles en una de esas bases en Kuwait, en la base Ali al-Salem. También ataques sobre refinerías, ahora desde Arabia Saudita. También se reportó que su mayor refinería tuvieron que cerrarla después de que drones terminaran causando una explosión. Son todavía objeto de ataques de misiles y drones por parte de Irán en una ofensiva en la que tanto desde Estados Unidos como Irán dicen que eso va a tomar tiempo. Y ahora hay que sumarle otro de los frentes que se abre, porque no podemos no mencionar a uno de los principales aliados del régimen iraní en la región, que es la milita chiita libanesa de Hezbollah, que si bien había perdido quizás poder después de los ataques que hubo de parte de Israel en 2024, era muy difícil que se mantuviera al margen de esto, sobre todo porque ya habían dicho que iban a responder por la muerte de Ali Khamenei, del líder supremo iraní. Tenemos los apoyos también de los momentos en que Israel ataca parte del Líbano, para que pasemos a revisar esas imágenes, porque esto también refleja cómo este conflicto se ha ido expandiendo. Se abre este nuevo frente. Ya les decía que desde Hezbollah lanzaron misiles hacia Israel. Sole, lo primero que se hace es que, claro, desde Hezbollah lanzan misiles a Israel y luego Israel responde, ¿no? Israel responde. Hacia Beirut. Israel respondió, atacó Beirut, también parte del sur del Líbano. Ya hay un balance de la cantidad de víctimas que se ha contabilizado hasta el momento, porque son 31 personas fallecidas y 149 heridos. Y tengo entendido que no solamente Hezbollah ataca a Israel, sino que además Chipre. Al parecer, una base norteamericana habría sido también... una base británica en Chipre. Ya vamos a estar revisando, ¿no? Y que es algo que también muestra el alcance que está adquiriendo este conflicto, porque Chipre es además un país de la Unión Europea. Claro. Ya vamos a estar hablando sobre aquello, pero a propósito de los ataques sobre Líbano, desde Israel ya dijeron que el jefe de inteligencia de Hezbollah estaría entre las víctimas fatales, y ya reiteraron las fuerzas de defensa de Israel que están preparándose para varios días de combate, donde además desde Irán han publicado imágenes en medios estatales. Les quiero pedir ahí también si podemos mostrar ese video donde muestran parte de su arsenal de drones. Ahí está, ese es un medio afiliado al Estado iraní,
donde muestran túneles subterráneos. Ahí aparece esta hilera de drones que están instalados además sobre lanzadores y que es parte de una campaña comunicacional para mostrar la ofensiva, la capacidad ofensiva que tiene el régimen iraní, sobre todo en el campo de los drones, que claro, es una de las... que no se han destruido durante estos ataques. Claro, aunque desde Israel y desde Estados Unidos dicen que la mitad de su arsenal lo habrían destruido en estas últimas operaciones, pero siempre hay que tomar esas informaciones de quién viene, ¿no? Porque también es parte de la propaganda que las partes involucradas tratan de instalar. Pero lo interesante es que es fabricación propia. Sí, y que ya hemos conversado sobre la importancia que tienen los misiles iraníes a la hora de saturar las defensas antiaéreas de los otros países. Y mucho se habla aquí de el Shahid, que es uno de los drones más conocidos, lo hemos escuchado en la guerra entre Rusia y Ucrania. Son drones que desde Irán le han proporcionado a Rusia para atacar a Ucrania, y ahí presentaron una versión modernizada de ese misil, que tiene algunas mejoras según lo que se ha ido dando a conocer de parte de ellos, y que tendría un alcance de entre 2.500 y 4.000 kilómetros, con capacidad de transportar ojivas de mayor tamaño y con poder destructivo. Y todo esto mientras hay versiones contradictorias sobre la posibilidad de que Estados Unidos e Irán se puedan sentar a conversar, porque Donald Trump dio una declaración en una revista, en la revista The Atlantic, en la que decía que había conversado con el triunvirato que está asumiendo ahora el poder en Irán de manera provisoria a la espera de que se elija un nuevo líder supremo, y había dicho que las autoridades iraníes estaban dispuestas a conversar. Eso se encontró con otra versión de parte de Ali Larijani, que es el secretario del Consejo Supremo de Seguridad Nacional de Irán, donde dijo: nosotros no vamos a negociar con Estados Unidos. Fue un mensaje así de breve, así de escueto, que publicó en redes sociales, donde dice que su país no fue el que inició esta guerra y que están preparados para continuar con el conflicto, y que lo que ellos están haciendo es defenderse. Y por otro lado, hoy día en Estados Unidos el Pentágono entregó la primera rueda de prensa que han entregado desde el día sábado, y ahí habló el secretario de Defensa, o secretario de Guerra, como se conoce ahora a ese cargo en Estados Unidos. Habló Pete Hegseth, donde dijo que los objetivos que están buscando no es una guerra de cambio de régimen. Él dijo: la misión es destruir los misiles, destruir la armada, y que Irán no tenga armas nucleares. Hay mucho para comentar sobre esas declaraciones, porque dijo varias cosas, pero tenemos un fragmento de lo que comunicó hace algunas horas desde Estados Unidos para que pasemos a revisar. This is not a so-called regime change war, but the regime sure did change, and the world is better off for it. We didn't start this war, but under President Trump, we are finishing it. Their war on Americans has become our retribution against their Ayatollah and his death cult. Hay otra parte de esa declaración en la que él dice: esto no es Irak, no es una guerra interminable, pero dado los objetivos y dado lo poco que se desconoce sobre cuál es el plan posterior a estos ataques, de qué es lo que está buscando Estados Unidos, es inevitable pensar en que pudiera repetirse lo que ha ocurrido con experiencias anteriores de incursiones de Estados Unidos de cambio de régimen. Y sobre todo porque Donald Trump dijo Libia, y además hay que agregar también algo que dijo el mismo Pete Hegseth, que no descarta la presencia de tropas en el terreno. Claro, lo dijo también, lo reafirmó Trump, diciendo que la ola de ataque más grande aún no ha llegado. Entonces uno dice, bueno, ¿hasta dónde puede escalar también este
este conflicto. Claro, habló Dan Kane, el jefe de Estado Mayor de Estados Unidos, y que en esa misma línea dijo: esto no es un ataque de una sola noche, van a necesitar tiempo tanto Estados Unidos como Israel para poder alcanzar sus objetivos, y con el costo que esto puede tener en términos de opinión pública para Estados Unidos, porque ya se confirma además que son 4 las bajas de las fuerzas estadounidenses después de estos ataques, cuando todavía en el público estadounidense está muy presente el recuerdo de las bajas de Irak y de Afganistán, con un presidente que había prometido no involucrarse en conflictos que pudieran prolongarse en el tiempo. Sí. Queremos seguir analizando, seguir conversando las distintas dimensiones de estos enfrentamientos, y para eso ya nos acompaña Fernando Estensoro, director del Doctorado de Estudios Americanos de la USACH. Bienvenido, Fernando. Hola. Fernando, gracias por acompañarnos. No, muchas gracias a ustedes por invitarme. ¿Les parece si partimos precisamente por lo que estamos viendo recién? ¿Cómo interpretar esas declaraciones del secretario de Guerra, donde plantea que aquí el objetivo no es un cambio de régimen? Bueno, eso es una contradicción, se están contradiciendo directamente. Yo creo que la idea de que esto quede descabezando a las principales autoridades de Irán se iba a desmoronar, o que iba a venir una suerte de insurrección popular, etcétera, que se les había dicho que, bueno, que no era así, pero ya se está viendo que esto se está prolongando. Irán ya tiene un nuevo régimen, están en un luto, pero Irán ya nombró un sucesor del ayatolá anterior, y ya lo habían dicho, que iban a llegar hasta el final. O sea que el que va a poner aquí, lo que dice Irán, es que Estados Unidos comenzó la guerra, pero ellos son los que la van a finalizar. Entonces está demostrando que sí, que estaba preparado, que tiene esta capacidad, y en la medida en que se prolonga, el tiempo en este caso, si bien va a ser extraordinariamente costoso, juega a favor de Irán. Y claro, tienen que entrar a desmentirse, porque no vino el famoso colapso del régimen. Y en ese sentido, Fernando, ¿hay realmente, crees tú, opción para la diplomacia? Porque ahí también entramos en la contradicción de lo que decía Donald Trump. Decía, ellos están dispuestos a conversar con nosotros, pero desde Irán inmediatamente le cerraron la puerta. Y no solo eso, el canciller iraní el fin de semana decía, 2 veces nosotros nos hemos sentado a conversar con ellos y las 2 veces nos han atacado. Sí, yo creo que ya en este minuto estamos en un proceso que lo que estamos viendo es que está escalando. Ya vamos a entrar al 3er día y la cosa se está complicando, está empezando a subir el precio del petróleo. El presidente de Turquía, que era muy importante, que no había dicho nada, pero también está condenando la militarización del conflicto, la salida, ¿ya? Entonces, está muy difícil en este minuto que se vuelvan a reanudar las conversaciones de paz mientras no haya una desescalada militar, ¿ya? Yo creo que Donald Trump está en una situación, es incomprensible el ataque en términos estratégicos, ¿ya? Porque Omán, que donde se estaban llevando las conversaciones, incluso planteó que la última conversación antes del ataque había sido bastante auspiciosa, ¿ya? O sea, no había ninguna razón que justificara este ataque, ¿ya? Por eso yo creo que pensaron que iba a ser un paseo, ¿ya? El paseo se les está complicando. Creo que está actuando también, bueno, por un lado está todo el lobby de Israel, pero por otro lado está la situación del propio Donald Trump al interior de Estados Unidos. Hay que ver qué es lo que está ocurriendo al interior de Estados Unidos con la política de Estados Unidos para tratar de entender esta acción. Bueno, ayer hablábamos que incluso sus propios adherentes, Fernando, se le estaban volviendo en contra, porque él había prometido primero arreglar la economía norteamericana con el eslogan de Make America Great Again, y al parecer no había cumplido lo que había dicho al principio. Entonces los mismos republicanos están enojados con él. El conflicto en el Caribe con Venezuela, ahora en Medio Oriente, algunos hablan que también existe la posibilidad, o se rumorea acerca de Cuba. Entonces, por lo mismo, no está siguiendo la línea de lo que había prometido en un principio. A lo que se suma de que está actuando sin la autorización del Congreso, que eso en Estados Unidos es muy importante, ¿ya? Y ya se está hablando, y los demócratas ya están hablando, la posibilidad, ¿no es cierto?, de empezar a hacer todo un juicio político. Si bien no tienen mayoría, pero no te olvides que
hay elecciones de medio término. Entonces todo esto se está jugando, o sea, la política interna, ¿no es cierto?, hay que analizarla en Estados Unidos para poder tratar de darle sentido a las acciones. ¿Le ve algún sentido? ¿Le ve alguna explicación a este ataque? Yo creo que Donald Trump le gusta presentarse como el hombre que, bueno, ya no trajo la paz, o sea, de Premio Nobel de la Paz se está transformando con Premio Nobel de la Guerra, porque está generando conflictos más que consiguiendo soluciones vía diplomáticas o vía negociación. El problema, ¿no es cierto?, es que, en mi opinión, están muy complicados internamente, están perdiendo apoyo, ¿ya? Ha ido bajando, entonces Donald, a lo que se suma que está la sombra del caso Epstein, claro, ¿no es cierto?, entonces tiene que hacer algo, ¿no es cierto?, para poder tratar de elevar su nivel de popularidad que está bajando más o menos de manera continua en Estados Unidos. Y en mi opinión yo creo que esto tiene mucho, juega mucho a la cosa mediática, porque como te digo, la situación estratégica ya no se justifica. Claro, esto con miras a las elecciones que hay además de medio tiempo este año, claro. Exactamente. ¿Y qué rol juega ahí también el lobby de Israel? Porque hay elecciones generales también este año con Benjamín Netanyahu, que desde siempre ha tenido el sueño de derrocar al régimen teocrático de Irán, y ahí muchos han hablado del trabajo que él mismo ejerció sobre Donald Trump para convencerlo de que ahora se abría una ventana de oportunidad por la propia situación interna de Irán. Las protestas, la situación económica, el descontento, hay toda una generación además muy descontenta con el régimen actual que no vivió la revolución islámica del 79 y que creían que todos esos factores podrían llevar a lo que pensaba Donald Trump que iba a pasar cuando él hacía el llamado a la propia población iraní a manifestarse para derrocar al régimen. Claro. Bueno, más o menos en el orden que tú estás planteando la cosa. Lo primero, las protestas de hace un tiempo atrás, ¿no es cierto?, no fueron contra el régimen, ojo, ¿ya? Las protestas fueron por... Irán está bloqueado económicamente y fueron por el alza del costo de la vida. Lo que pasa, ¿no es cierto?, es que estaba también todas las operaciones de inteligencia, etcétera, entonces, y se armó sectores, ¿no es cierto?, que parece que vinculados al Mossad, ¿no es cierto?, y a Estados Unidos, armaron a la población. Les recuerdo, acá mismo se decía en los noticieros que habían muerto como 20.000 personas, ahora ya no son 20.000 personas, son 3.000, ¿no es cierto?, de acuerdo a lo que dice Naciones Unidas, y de los cuales, por lo menos lo que dice el gobierno de Irán, 1.400 eran oficiales de iraní asesinados, ¿ya? O sea, a lo que quiero decir, hay que relativizar un poquito las noticias, porque en estos conflictos lo primero que fallece es la objetividad en la noticia, porque es parte de la guerra. Entonces, eso es para relativizar. Es importante porque también en Irán es muy difícil también el trabajo periodístico, que es el que nos llega a nosotros. Además, claro, si no estamos haciendo una defensa, pero es para relativizar eso. Sí. Entonces, eso se vendió como ahora sí, pero ¿qué es lo que sabemos, no es cierto? Israel vendió eso. Ahora sí, está listo el alzamiento popular, ahora sí que derrocamos al régimen. Es ahora nunca. Claro, no pasó absolutamente nada, entonces ahora estamos con el ataque. A lo que quiero decir, el lobby, ¿no es cierto?, de Israel es enorme. Ahora, ¿qué es lo que dice Irán? Dice, esta es la guerra del epsteinismo, de los discípulos de Epstein, ¿no es cierto? Eso lo usan ellos también en la guerra mediática contra Estados Unidos. ¿Por qué? Porque entre los rumores, entre los que se cuenta y lo que circula, ¿no es cierto?, en las redes, puede ser fake news, no, pero también es lo que se está circulando, de que Epstein, que sería agente del Mossad, tendría información suficiente para presionar a Donald Trump y que Donald Trump estaría, ¿no es cierto?, actuando con las manos agarradas. Sí, Fernando. Eso puede ser un fake news, pero en función a lo que tú dices, es parte de todas estas cosas que están surgiendo. La verdad es que no lo sabemos. Es la guerra comunicacional. Es la guerra comunicacional. Entonces, y la tercera cosa, mira, que Irán el gobierno esté a punto de colapsar, eso también es parte, hay que analizarlo también, ir sopesando. ¿Por qué? El ayatolá, para ponerlo en una forma fácil de poderlo explicar, era como el Papa para los católicos. No era jefe de Estado, era jefe espiritual. Claro, ¿ya? El Papa de los chiitas. Claro. El Papa de los chiitas. Entonces, en mi opinión, él se inmoló. ¿Ya? Él sabía, pues él sabía que incluso ya tenía los sucesores y toda la cosa. Entonces, él se inmoló.
en mi opinión. Él sabía, ¿ya? Porque además le dijeron, bueno, vaya a hacer un búnker, protéjase. Entonces la versión fue, no, hay gente que también está en la calle y no, si ellos no se protegen, yo tampoco. Y fíjate lo que ha ocurrido. En vez de quebrarse el sistema, en vez de quebrar el apoyo, ha conseguido una cantidad de apoyo, ¿no es cierto?, enorme, ¿ya?, en la población. Miren las manifestaciones de apoyo, esas manifestaciones no es gente acarreada, como decimos en Chile, no puedes agarrar a 3 millones de personas, ¿ya? Mira lo que está ocurriendo en Pakistán, mira lo que está ocurriendo en Irak, mira lo que está ocurriendo en los otros países árabes. Entonces, en mi opinión, con todo el respeto, no quiero insultar a nadie, ni ninguna religión acá, pero en mi opinión, y conociendo la tradición histórica del chiismo, donde ya hay un imán que se inmoló, ¿ya?, o sea, es parte de su cultura, de su tradición, de sus creencias. Entonces, ¿ya?, y lo que yo estoy viendo es que en vez de quebrarse ese apoyo interno, lo solidificó, o lo está logrando unir. Que es lo contrario de lo que Trump pretendía, eso fue lo que decía ahí, que con el tema de la protesta, o que la misma gente se levantara en esta situación. Como llamando a una insurrección. Claro, pero si podemos aprovechar el tiempo para hablar del tema del petróleo, porque eso también eventualmente tiene un impacto incluso en nuestro país. ¿Qué es para explicar el tema del estrecho de Hormuz y qué es lo que va trayendo como consecuencia todo esto? Bueno, esa es la gran arma que todo el mundo, todos los especialistas dicen y todos sabemos que tiene Irán. ¿Ya? El estrecho de Hormuz es fácil de bloquear. De hecho, ya prohibió el paso Irán, o sea, y hay un par de petroleros que han sido bombardeados. Es fácil de atacar. Ya no es que esté bloqueado como el canal de Suez, que se atraviesa un barco y no pasa a nadie, pero ellos tienen capacidad de bombardear todos los petroleros que pasen por el estrecho de Hormuz y ya decretaron el cierre. E Irán ha demostrado entonces que sí tiene capacidad de interceptar los petroleros que pasan. Ya dio señal de aviso para decir. El 18 a 20% del petróleo que consume el mundo. Entonces, en la medida que esto se prolongue, para nosotros va a ser muy complejo porque ya subió como un 8% el precio del petróleo y día que pase y en la medida en que empieza a cundir el nerviosismo, en la medida que esto no se termina, en la medida que se prolonga, que, ¿me entiendes? Eso no le sirve a nadie. ¿Ya? Y menos porque además, colapsa los ánimos de los países vecinos, digamos. El 100% del petróleo de Kuwait circula por el estrecho, entonces hay varios países también que se van a ver más colapsados que... Bueno, por eso bombardeó... En Arabia Saudita bombardeó la principal refinería. Pues. Claro. Entonces, el arma que ellos juegan es a bloquear eso, porque empieza a generar problemas al resto del mundo y empieza a generarse un clima que, en mi opinión, si este conflicto se prolonga como se está viendo, yo creo que sale más perjudicado Donald Trump que el régimen iraní. Interesante. ¿Será que en ese cálculo que hizo Donald Trump pensaban que iban a encontrar una figura como, para compararlo con Venezuela, y corrígeme si estoy equivocado, como una Delcy Rodríguez, pero que acá no existe, ni va a existir tal vez? Es que es muy distinto. Es totalmente distinto. Tal vez uno podría decir, mire, están actuando con una falta de desconocimiento, con una frivolidad, si tú quieres, anda a saber tú, pero ¿me entiendes? Que sería como, ¿ya? Porque la situación, y eso es que eso es sabido, ¿ya? O sea, eso no es misterio para los especialistas, y menos para Estados Unidos, que tiene los mayores especialistas en estas cosas. También les recuerdo que hubo, y por el propio New York Times y por el propio Washington Post, que plantearon de que habían serias divergencias entre los especialistas estadounidenses, entre los militares. ¿Ya? No todos estaban de acuerdo. Y si uno sigue, por ejemplo, si tú sigues en estos canales alternativos que hay, y sigues a McGregor, o sea, sigues a coroneles estadounidenses, etcétera, que han dicho ya de que era meterse en un problema que como en todos los conflictos es fácil entrar, pero pues como sales. Claro, o sea, Estados Unidos o Donald Trump estaba en antecedentes de estos elementos. Sí. La pregunta es, ¿por qué optó por la salida más brutal? Claro, sobre todo porque la caída del ayatolá no significa en ningún caso la caída de un régimen que está diseñado especialmente para su supervivencia. No olvidemos aquí el rol que juega la Guardia Revolucionaria iraní, las propias milicias con las que cuenta la Guardia Revolucionaria y que está muy arraigado en el sistema no solo político, sino también económico y con una cantidad de miembros que es muy numerosa y que mantiene una lealtad férrea al régimen. Y lo que tú dices es muy importante. Mira, lo que pasa es que como nosotros, en nuestra cultura es muy difícil entender la cultura islámica, pero
cuando se dice es un régimen, algunos lo usan con términos peyorativos, otros no, es un régimen teocrático, etcétera. La cultura oriental no es occidente, ¿ya? No son occidentales, ellos nunca tuvieron Revolución Francesa, ellos no, ¿me entiendes? Es otra cultura. La cultura persa es milenaria, tiene más... ¿ya? Entonces, el tema religioso para ellos no es menor. Ahora, entonces, ¿ya? Quizás por lo mismo, Fernando, este tema se abordó desde un prisma occidental y ahí está el problema, que creyeron que las personas en la calle iban a, una vez derrocado el ayatolá, iban a tomar el poder y iba a ser como hemos visto en otras democracias, digamos, ¿no? Claro, yo creo que apostaron tal vez a eso, tal vez con desinformación, ¿ya? ¿Cree que el poder de la calle iba a ser más fuerte que el que finalmente tuvo? Claro, y ahora la pregunta es cómo va a salir Estados Unidos, sobre todo Donald Trump, porque Israel tiene un conflicto histórico con Irán, ¿ya? Israel ha estado presionando a Estados Unidos hace mucho tiempo. Ahora están hablando de posibles desembarcos, ataques terrestres. O sea, esto no es Irak, ¿te das cuenta? Esto no es Irak. Cuando vino la Revolución Islámica, Irak entró en guerra con Irán, e Irak fue apoyado por Estados Unidos y no pudieron derrotar, cuando estaban mucho más débiles, al régimen iraní. Y estaban, pero recién partiendo, no es el Irán de hoy día. Entonces, un desembarco terrestre, o sea, una cosa así como Vietnam, ¿te das cuenta? O sea, si ya esto es problemático, imagínate si empiezan a llegar, ¿ya? O empiezan a reclutar jóvenes estilo Vietnam para mandarlos a una guerra con Irán que no termina nunca. O sea, yo creo que, no veo factible todavía ese escenario. Y yo creo que más bien aquí es ojalá que, bueno, empiece a primar la gordura, porque la otra alternativa ya sería tirarle una bomba nuclear a Irán. O sea, si no lo puedes derrotar, pero ahí estamos especulando, ¿no? Pero porque yo creo que lo que nos tenemos que preguntar son dos cosas: cómo está evolucionando la situación interna política, cuánto rédito o cuánto problema le está trayendo a Donald Trump, y qué salida puede tener Donald Trump si esta cosa se prolonga y no logra finalmente, solamente bombardeando, ¿ya? No logra rendir al régimen iraní. ¿Cómo sale sin verse derrotado, digamos? Claro. Y que no le traiga consecuencias políticas, que es lo que yo, en mi opinión, es lo que se le está buscando. Interno. Muy bien. Vamos a revisar una nota a propósito, Sole, de lo que tú decías, ¿no? Este sistema que es mucho más complejo que el que uno cree, no un sistema democrático, sino que además está hecho para su sobrevivencia, y muchos pensaron que con el derrocamiento, con el asesinato del ayatolá, esto se terminaba, y no fue así. Claro, tenemos acá parte de lo que está sucediendo ahora en cuanto a quienes ostentan el poder, qué es lo que podría venir también más adelante en relación a la sucesión del ayatolá Ali Khamenei, para que pasemos ahora a revisar. El alma exaltada del líder de la gran nación de Irán ha ascendido al reino más alto. Con pesar, la televisión iraní comunicaba al país la muerte del ayatolá Ali Khamenei en los ataques de Estados Unidos e Israel, quien gobernó por 37 años. Tras la confirmación de su deceso, la comunidad internacional se preguntaba quién sería el sucesor del líder supremo. Entonces apareció el nombre de Alireza Arafi. Alireza Arafi, de 66 años, fue nombrado este domingo como tercer miembro del Consejo de Liderazgo de Irán, un organismo interino que liderará al país mientras se elige al nuevo líder supremo. Los medios locales describen a Arafi como alguien que encarna el entrelazamiento entre la autoridad religiosa y la influencia política. Sus apariciones públicas se concentran en centros religiosos. Una persona con un perfil eminentemente religioso, pero con vínculo político, vinculada a los ámbitos de poder. Desde el punto de vista religioso también es un clérigo senior, es ayatolá, y por lo tanto con autoridad para interpretar la ley islámica. Nació en 1959 en la ciudad de Meibot. Es hijo de un reconocido teólogo y colaborador de la Revolución Islámica. Se dedicó a los estudios del Corán desde muy joven y se mantuvo así en la esfera religiosa. El clérigo Arafi se integra al organismo ya compuesto por el presidente moderado Masoud Pezeshkian y el ultraconservador jefe del Poder Judicial Gholam Hossein Mohseni.
Hoy, las tres figuras conforman un triunvirato de transición. En Irán, seguramente con el objeto de evitar un vacío de poder, se ha creado este triunvirato, donde se agrega ahora el nombre de Arafi. Creo de que esto se hace en un marco de continuidad en la realidad iraní. Ali Reza Arafi. Son pocas las imágenes en medios de comunicación del nuevo hombre fuerte de Irán. Uno de los hitos como clérigo fue la reunión que mantuvo con el Papa Francisco en 2022. Ali Reza Arafi es jurista del Consejo de los Guardianes. Actualmente ejerce como presidente del Centro de Gestión de los Seminarios Islámicos del país y es segundo vicepresidente de la Asamblea de Expertos para el Liderazgo. ¿Podría ser el próximo líder supremo? Es conocido institucionalmente, quizás para el mundo lógicamente occidental, europeo, latinoamericano, su nombre no salía, pero es una persona que lleva años en el poder y es una persona más pragmática, pero es una persona de la línea dura del Estado. Probablemente va a ser alguien de transición, una transición que muy probablemente dure bastante tiempo. Irán ha demostrado que está comprometido con los principios internacionales y al mismo tiempo comprometido con la paz. El proceso para elegir al clérigo que sucederá a Ali Khamenei ya ha comenzado en Irán, lo que confirma que la República Islámica, el acorralado sistema político que ha regido el país en los últimos 47 años, busca continuar. Por ahora, Ali Reza Arafi podría ser uno de los candidatos a la jefatura suprema del Estado. Claro, solo para cerrar este punto, Fernando, ¿cómo va a ser este proceso para elegir al sucesor del líder supremo? Que probablemente era algo que ya, considerando la avanzada edad que tenía, ya estaba contemplado desde hace mucho tiempo. Antes de que comenzara este conflicto, 2 días antes, el ayatolá nombró toda una línea de, porque se había anunciado que iba a venir esta suerte como de descabezamiento del gobierno. Por lo tanto, tomaron varias decisiones que deberían haberse, que son públicas, y entre otras, su sucesión. Por lo tanto, lo que ahora se está haciendo se está formalizando, estamos en este minuto en 40 días de duelo, etcétera, pero Irán no se ha desmembrado, tiene un gobierno funcionando y además, en términos militares, tomaron una decisión de dejar en libertad de acción, o sea, en caso de que ya se quedaran sin gobierno, los comandantes regionales, porque tienen divididos sus ejércitos en distintas partes de Irán, tenían libertad de actuar de acuerdo a las circunstancias. O sea, como preparándose casi para una suerte de no sé si de guerra y guerrillas, pero una suerte de, el general de tal región, si ve que por ahí están desembarcando, actúa sin esperar órdenes de un centro. O sea, lo cual también demuestra una enorme capacidad de coordinación, ¿te das cuenta? O sea, incluso se pusieron en el caso de que todos estos ataques los dejaran sin comunicación interna. Entonces están absolutamente preparados desde ese punto de vista. Muy bien. Bueno, vamos a seguir con este tema. Fernando, te queremos agradecer la presencia, acompañarnos para entender un poco más, porque es un conflicto que, como tú decías, un conflicto que tiene, no es algo como Occidente, sino que son miles de años y por lo mismo no es fácil de entender toda la distribución que hay ahí. Por supuesto, vamos a seguir indagando y la gran pregunta es si es que viene o no una escalada de violencia. No sé qué piensas tú para cerrar y sobre todo lo que conversábamos antes de entrar al aire, que esto tiene muchos más ribetes de una guerra económica que otra cosa, ¿no? Por el petróleo. Claro, el petróleo y política también. También está el factor individual del presidente que hoy día tiene Estados Unidos, porque han tenido otros presidentes, se han visto sometidos a la misma presión, han hecho bloqueos a Irán, pero no esta cosa. Entonces, a mí lo que me preocupa es como la psicología del señor Trump, ¿no es cierto? Porque esta suerte como de, decimos en chileno, entre comillas, arrancar para adelante, ¿me entiendes? O sea, él no puede perder, ¿ya? Entonces ahora está diciendo que, porque Irán dijo, estamos usando los misiles viejos que tenemos, por así decirlo, ¿no es cierto? Todavía no viene, ya. Entonces él dijo, yo tampoco he usado todo lo que tengo, ¿me entiendes, no? O sea, él nunca queda como
no puede perder nunca ni en esta guerra mediática. Él siempre tiene que, bueno, ¿qué es lo que más tiene Estados Unidos? Está tirándole lo más moderno que tiene. Le tiraron las bombas ultra profundas, como 100 metros bajo tierra, no pasó absolutamente nada. Lo que tiene es armamento nuclear. Entonces, ¿cuánto puede subir la apuesta? Claro, entonces, ojo con ese tipo de esta guerra comunicacional, pero ¿a qué se está refiriendo Trump? ¿Ya? ¿Qué pasa si él dice que no le han pegado al portaaviones a Abraham Lincoln? Bueno, pero al parecer capacidad podría ser. Bueno, ¿qué pasa si, pensemos en caso hipotético, ¿qué pasa si le llegan a hundir o le llegan a averiar seriamente? ¿Cómo sale Donald Trump mediáticamente de esa situación? Bueno, Fernando Estensoro, profesor del Instituto de Estudios Avanzados, además director del Doctorado de Estudios Americanos, muchas gracias por acompañarnos, de la Universidad de la USACH. De la Universidad de Santiago. Y también gracias a Soledad Agüero, que nos estuvo aquí actualizando todas las informaciones internacionales. Con la Sole nos vemos en un ratito más. Así es.